acomodándome mi blusa. Hola. ¿Quién llegó? Hola, hola. Usted misma llegó. Ah, fui yo la que llegué. Hola, Hola, ¿cómo hola. estoy? Ah, no, bien, ¿y yo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? 8 en punto. ¿Qué puntuales somos? ¿Ya vino alguien más? Que no soy yo. Que no es usted. Entonces ahora sí puedo decir hola, hola. Ahora sí, ¿quién llegó? Hola, ¿quién está por ahí? Voy a poner los links para que puedan entrar más personas. No. ¿Lo ve ahí? No. ¿Sí? ¿Quién entró? No veo quién entró. ¿Por qué? I don't know. Entró y no se ve quién entró. A ver. ¿Hay alguien por ahí? Sí. Hay alguien, pero no sé quién es. No sé por qué no salen los comentarios. Vamos a ver. Ahí está. Es Aurora. Es Aurora. Aurora, es Aurora. Hola, Aurora. Estábamos preocupados, dice Cheney. ¿Por qué, Cheney? Cuénteme, ¿por qué está preocupada? 8 en punto, dijo el reloj. 8 en punto. Más bien estaba preocupada yo dije, ¿cómo? ¿Me voy a saludar yo sola, Cheney? Cheney y Johnny Cheney, Johnny y Cheney. Bueno, aquí estamos para irle dando espacio a los que van entrando, porque hoy tenemos un tema que se llama el cristiano camaleón. Okay. Y a ver, todos a participar. Hola, Lumbi. Oiga, cristiano camaleón. ¿Qué será eso, ah? Un cristiano camaleón. Hi, hello. Hi, hello. How are you? ¿Cómo estás, Lumbi? Oiga. Cristiano camaleón es lo que vamos a tratar hoy. El pastor es muy puntual, así a las 8. A ver, llamen a los demás, inviten a los demás, díganle que estamos por comenzar con la charla de hoy. Hay la iglesia, pero afuera. Ay, Cristian. Buenas. Así que, cristiano camaleón. Vamos a darle un chancecito a los que se van metiendo. Ya ustedes me conocen. Qué buen tema, ¿verdad, Ariana? Sí, qué buen tema. Hola, familia de Ariana. Sí, familia Ariana. También se puede hacer, hay una película que se llama El Cristiano de la Secreta. Porque donde trabaja, parece que fuera un agente secreto. ¿En serio? Sí. ¿Quién estaba viendo ese? Está buena esa. Ajá. ¿Qué hacen los? ¿Cómo es Brian? ¿Qué hacen ustedes los raperos? Así que, ¿qué dice Ariana? Hola, Algo de Gretecita. comida, ahí no lo pude leer, me pasó muy rápido. Gretel, ¿cómo No estás? sé por qué no me salen los comentarios. Ahí están. Ya. Ahora sí, ya sé por qué no me salían. Noelin, ¿cómo estás? ¿Cómo estestás? ¿Ves? Por eso yo te escribí, Brian. Les estamos dando unos minuticos Hola, para que se Noelin. metan todos. Hoy ustedes tienen que participar. Todos tienen que poner por lo menos una característica de un cristiano camaleón cuando les explique lo que vamos a aprender hoy. Es un clásico, ¿sí? Así es, Brian, esa canción es un clásico. Bueno, la anterior. Oye, quiero ritmillo eso, ¿verdad? Ay. Así es. Les cuento algo, mientras se van sumando otros. Queremos hacer algo especial aquí, poquito a poco. Ya llegó René también con la familia. Queremos hacer algo especial y Hola, es que Renecito. vamos a grabar sketch. O sea, así se dice, sketch. Cortos de 5 minutos, con situaciones. Digamos, si hoy teníamos el cristiano camaleón, vamos a grabar así como una actuación entre ella y yo. Y si usted quiere participar también, que quiera hacer sketch o participaciones, usted me pone ahí y me dice, yo quiero hacer uno. Entonces hacemos uno del tema que vamos a hablar y lo tiramos al principio, más o menos unos 15 minutos de haber arrancado. ¿Para qué?
para que se haga más dinámico esto, ¿verdad? Saludos a todos, así que el cristiano camaleón es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a sentar como siempre las bases de lo que vamos a aprender hoy, de lo que vamos a charlar. Ojalá todos participemos. Pero por favor hagan aportaciones. Sí, ahorita les explico cuál es la dinámica que vamos a usar para eso. Entonces, primero definamos qué es un camaleón. Usted sabe qué es un camaleón. Sí, un bicho feo, horrible, que tiene los ojos así, le dan los de todos lados. Sí, pero... Sí, que yo le tengo mucho miedo. ¿A los camaleones? No era a los sapos. A todos los reptiles feos. Pero ¿quién Solo dice por que...? los que les gustan los reptiles, pero para mí son feos, ¿verdad? Oiga. Para yo son feos. El Para mí son camaleón, feos. el camaleón tiene la particularidad, por si que se me Chenito hizo la... se ría de mí, Lo ¿verdad? de secarse la frente no lo encuentro. Yo lo traje, pero ya lo perdí, ves? está muy largo. No, había traído uno. ¿Se lo traigo? No, porque se sale de Doña aquí. Vilma, así suavecito. Así. Como Que le nadie hacen se dio el cuenta, bebé. ¿verdad? Así. Mientras tanto los entretengo con la canción, mientras usted anda trayendo eso. Pero no se dan cuenta. Llámela a los demás, avísele a los demás que estamos ya comenzando. Ahí viene mi esposo. Es que me da mucho calor aquí. Gracias, mi amor. Ando camuflado, dice, para que nadie sepa que soy cristiano. Eso es lo que dice esa Hola, canción. doña Erna. Hola, Erna, buenas noches. Qué gusto tenerla por acá. Ok, les voy a explicar cuál es la dinámica. Primero, de qué trata. Hola, Will, ¿cómo estás? Exacto, Cheney. ¿Qué dijo Cheney? Cheney, que el camaleón es un animal que cambia de color y se desvía los ojos de manera independiente. Así, sí, desvía los ojos así como para allá y para acá, rarísimo, así, ¿verdad? Y cambia de color según el entorno, pues para protegerse, ¿verdad? Bueno, en el tema que vamos a hablar hoy, que es el cristiano camaleón, que hoy no hicimos... Ya saludó a doña Vilma, perdón. A doña Vilma, no sé, Sí. no la vi ahí, es que a mí me cuesta ver hasta Doña allá. Vilma. Doña Vilma, ¿cómo estás? Qué gusto, con gusto. ¿Quién más está ahí? Vea usted que lo está viendo ahí. Will, ajá, ya lo saludé, Erna, ajá. Doña Vilma no Dice- estaba dice doña el otro Erna. día que abrimos, no estaban las picadillas de papa allá atrás. Así es, doña Vilma. Qué barbaridad con Es doña que Vilma. Qué yo feo, no doña Vilma. obediente. Qué Qué feo. dicha que llegué a tiempo, dice doña Erna. Qué dicha que llegó a tiempo, exactamente. El camaleón se adapta al ambiente en donde está. Ajá. Y también Y cambia de color. En el cristiano camaleón, lo que se trata es del que no quiere quedar mal con nadie y a la vez quiere quedar bien con todos. A ver, vea esto. No quiere quedar mal con nadie y a la vez quiere quedar mal con todos. ¿Es posible quedar bien con todos? Bien, no quiere quedar mal con nadie y a la vez quiere quedar bien con todos. Ah, ok. Entonces eso es una paradoja, porque no es posible quedar bien con todo el mundo, ni tampoco es cierto que se queda mal con todo el mundo. Siempre hay personas con las que se quedan bien y otras con las que se quedan mal. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero el camaleón tiene una característica, hablando del cristiano camaleón, se acomoda a cualquier discurso. Esa es una de las características. El texto que vamos a usar para aprender ahora O sea que si llega una ramita seca, se pone como el color de la ramita seca, y si llega una ramita se verde. pone verde. Ah, ok. Más o menos es algo ¿Y el así. cristiano? Lo voy a decir en el cristiano, voy a hablar, digamos, de un predicador. Es aquel predicador que predica contra el divorcio, digamos, contra el divorcio no, contra el matrimonio. Ahora sí me dicen un enredo. Sí, contra el divorcio. Predica contra el divorcio en favor del matrimonio. Ahora sí, ya qué enredo me estoy haciendo. O sea que tiene doble discurso. No, tiene un discurso así. O sea, predica en contra del divorcio y en favor del matrimonio. Pero tiene un hijo que resulta que se casa y luego se divorcia. Entonces el hijo se quiere volver a casar y cambia el discurso. Pero para tener una idea mejor voy a leer el texto que vamos a usar de base y de ahí vamos a empezar a charlar con ustedes y vayan buscando una característica, no muchas todos, una característica más adelantito, cuando ya hayamos avanzado unos 15 minutos en la charla, para que ustedes nos vayan diciendo características que conocen ustedes del cristiano camaleón, que podría ser ¿Y que, de usted mismo o de mí o de otra persona. Doña Erna nos dice que yo hacía eso antes. Déjelo un ratito, Pero doña Erna. doña Erna, ¿qué es lo que hacía antes? Déjelo ahí un ratito, No, doña Erna, porque todavía. yo tengo curiosidad de No, saber. porque tenemos que leer el texto y entonces entrar en en el desarrollo. Para ver, porque si Pero dice, es que yo tengo antes de ellos yo participar. tengo Porque, yo tengo curiosidad si era sketch lo que hacía doña Erna ¿qué hacía doña Erna? o era tamaleo lo que hacía. ¿Qué hacía? Hacía
sketch, hacía actuación, porque lo que vamos a ocupar es personas que nos quieran acompañar a nosotros a hacer actuaciones. O sea, ejemplo, si hubiéramos hecho esto del Cristiano Camaleón, entonces yo hubiera sido el Cristiano Camaleón y ella hubiera sido la que me encuentra en la calle y hubiéramos hecho todo ese acto. De 5 a 10 minutos, pequeños cortos de 5 a 10 minutos. Y nos gustaría que ustedes participaran, que dijeran, a mí me gustaría participar. Entonces, un día, una semana o 2 semanas antes del tema, entonces nosotros venimos y les invitamos para que cuando haya pasado esta pandemia, por supuesto, nos reunamos para poder... Bueno, cuando haya pasado las restricciones. Por las restricciones, sí, la pandemia tal vez, no, las restricciones que podamos decir, nos vemos en tal lado, nos vemos en tal parque, nos vemos en tal mall y ya. hacemos las actuaciones. No, no son sketch lo que hacía, ya me sacó de la No, ya dijo eso. Pero dejémoslo ahí, doña Erna, porque es muy importante, o sea, es muy importante lo que vamos que tratar de quedar bien con todo el mundo. Y eso, lo que dice, negaba ser cristiana. Escuche lo que dice Gálatas 2:11. Vamos a hablar de una persona muy importante que se convirtió en un cristiano camaleón. Adivinen de quién, de Pedro. Dice Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está hablando Pablo, porque era de condenar. Cuando habla de condenar no está hablando de mandarlo al infierno, o sea, está hablando de reprochar, de reclamarle, de decirle, ¿por qué estás haciendo eso, Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Antioquía era el centro de los cristianos gentiles, en la zona gentil, y en Jerusalén estaba Jacobo como el centro de los cristianos de Israel. Comía con los gentiles, antes de que viniera Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ¿qué hacía? Algo diferente a lo que hacía cuando ellos no estaban. Y en su simulación, ¿cómo lo dice Pablo? Y en su simulación participaban también, ¿quiénes? Otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, un cristiano camaleón es un... hipócrita. Hipócrita. Un cristiano camaleón es un hipócrita. Y oiga lo que dice Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, no se comportaban correcta, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, eso habrá estado bien eso, que no la haya llamado aparte y le haya dicho, Pedro, venga para explicarle, sino que ahí se paró y delante de todo el mundo, entonces le expuso lo que estaba haciendo. Era porque estaban entre los mismos. ¿Será? Puede ser. Bueno, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, a los gentiles a judaizar? No vamos a verlo desde la parte del tema teológico en el que se está desarrollando esto. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de la actualidad. El cristiano camaleón. Y ahorita les explico por qué el cristiano camaleón. Así que empezamos con la charla y vamos a ir tomando algunos temas. Mientras tanto, vayan poniendo ustedes eso. ¿Qué ponen ahí? El cristiano camaleón. Así que a participar. Características del cristiano camaleón. Doña Ana comenzó. Así que participemos. Dice doña Ana que esa era ella. Esa era ella. Cuéntenos un poco, doña Erna, para irlo leyendo. Cuéntenos un poco lo que era, porque yo creo que en alguna medida la mayoría somos esos, personas que a veces cuando estamos dentro del cristianismo, estamos en el trabajo y planteamos una cosa ahí y planteamos otra cosa en la congregación. Entonces de eso se trata el tema de hoy. Se trata justamente de analizar nuestra conducta cuando estamos alrededor de personas que creen como nosotros y cuando estamos con personas que no creen como nosotros. Entonces no queremos desentonar de ahí. Usted sabe que para ir a la iglesia hay muchas razones. O sea, hay muchas personas que van a la iglesia, hay muchas razones para leer la Biblia, hay muchas razones para preferir el cristianismo, pero no significa que porque se haga eso se busca realmente a Dios. Eso no es el centro de lo que la gente a veces hace cuando está dentro de una iglesia. Ahora sí, participemos. Empiecen a mandar ustedes ejemplos para empezar a hacer la charla alrededor de esto. El cristiano camaleón, o como decía la canción, el cristiano de la secreta. Usted sabe que hay gente que está en el trabajo y no saben que el que está a la par de él es creyente. Ni siquiera ora, cuando almuerza, en la hora de almuerzo.
Está tan Estoy seria. pensando. Está tan seria, qué charla tan extraña, yo charlando bonito. Estoy pensando cosas que no voy a decir porque es que de repente puede ser que se me salgan los pensamientos. Entonces, a ver, ¿qué pusieron ahí, Ana? Una vez mi esposo le decía a un grupo de tías mías que son católicas. Y en son de burla les decía, Erna se hizo pandereta. Ajá. Y yo decía, no, es mentira. Ah, ¿de verdad? Uy, qué bueno, teníamos que traer a doña Erna aquí a conversar con nosotros. Doña la teníamos que haber invitado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que charláramos alrededor de este tema. Realmente, a veces, a las personas, Hola, Mari. o vamos a decirlo María, inclusive para que sí, eso no, está ahí. no suene feo. Digo, María, María y la tribu, si están por ahí. a veces nos da vergüenza, dependiendo si están contando chistes o están contando cosas. Entonces, al final de cuentas, nos da vergüenza. Hablando inclusive, no me da vergüenza, pero vamos a hablarlo así para que nadie quede por fuera. Nos da vergüenza orar en público, llegar a un restaurante y está todo el restaurante así y nos pone la comida y entonces empezamos a comer de una vez. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. ¿Y por qué nos da vergüenza? Porque el cristiano camaleón se adapta a cualquier ambiente. Ajá. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Aquí dice Adrián? Oiga, Adrián, o sea, ayer, cuando yo era joven, Ay, antier. era aún más camaleón. Hay ciertos puntos aún que erradicar. Sí. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué era tan camaleón? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías que eras tan camaleón? Y es que no, de verdad Pero que es que sí. cuando yo era joven, o sea, ayer. Ayer sí, porque él está jovencito, ¿verdad? Sí. Estos son temas Chao. importantes. Llegó Aurea, se perdió Chao. toda la introducción. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle, para que ella participe? Porque me imagino que tiene tantas cosas tan importantes que contarnos, ¿verdad? De este tema. ¿De tan qué? interesante. ¿Cristiana Sí, porque Camaleón? Aurea está dentro de la iglesia desde que- antes de nacer. desde que Desde antes de nació. nacer, porque estaba desde antes, porque estaba en la pancita de Doña Isa. Y ya Doña Isa se congregaba. Entonces, desde antes, ¿verdad? Tiene rato. Estamos hablando del cristiano camaleón, el cristiano que se adapta a cualquier ambiente, el que quiere quedar bien con todos y no Charlie. quiere quedar mal con nadie. Así que, hablemos de eso. Hablemos, doña Marlene. Digo, nene, Estoy confundida. ¿por qué? Bueno, pero el cristiano camaleón también puede ser el que va a la iglesia. Bueno, no, sí. Claro, de eso se trata, el que va a la iglesia. En la iglesia es una cosa Y dice- afuera es otra. Y anda diciendo que es cristiano, pero se comporta de otra manera. Voy a ponerle un poco más, no, eso es. Voy a ponerle un poquito más de sentido para que doña Marlene, Es que ¿por qué todavía escribe no lo doña Marlene? entendí. Nene, dice, los cristianos camaleones funcionan así, para hacerle un poquito más. O sea, Podría ser. puede ser que esté, voy a darle un poquito más es que no crean, nosotros conversamos aquí de manera espontánea, para que lo vean. Así es como conversamos. Marco Arroyo. El cristiano camaleón puede ir desde jovencito, desde niño, a la iglesia. Puede estar en el evangelio desde niño. Pero ya a doña Erna se le cayeron las escamas, dice. ¿Qué dicha, doña Erna? ¿Qué dicha? Ya no es camaleón. Ya, Sí. el Señor se las botó, dice. Puede que conozca mucho de la Biblia. ¿Nen? Puede que Ajá. conozca mucho de la Biblia. Incluso puede que sea predicador, puede que sea un pastor, puede que sea celoso de la sana doctrina. Escuche, podría ser así. Puede incluso estar viviendo hasta un engaño, pero la gente cuando está en la iglesia dice, wow, qué testimonio, ¿ah? Qué manera de hombre, qué manera de mujer, la verdad es que yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. O sea, podrían llamarse personas perfectas en cuanto a religión, pero a la hora de las horas no son lo que parecen ser dentro de la congregación. ¿Qué dice doña Erna? Que dice que ella era cristiana con las personas que lo son y cuando no, No lo era. no lo era. Ese es el tema, eso es lo que estamos conversando. O sea, las personas que aquí son de una cosa y allá son de otra. Los que aquí no cuentan ni un chiste, pero ni del pollito. ¿Cómo se llama ese? El medio pollo, que tiene una pata al pollo. Ese es medio pollo. Medio pollo, sí. Ese, ¿cómo se llama ese medio pollo? Es que eso es un cuento, ¿no? Sí, No pero es es un que usted chiste. dice, ¿cómo se llama ese que tiene solo una pata? Medio pollo. Medio pollo, sí.
no cuentan ni de medio pollo, pero cuando están entre otro ambiente, se sueltan unos disparates y unos chistes que imposible repetirlos, pero ni siquiera... O no podría ser también al revés. ¿Cómo? Digo yo que fuera, digamos, con las personas que no lo conocen, aparente ser muy correcto, muy creyente, muy religioso, Ajá. y en la iglesia sea todo lo contrario. Exactamente. Podría Leamos ser. eso que acaba de poner ahí para que le demos seguimiento. Podría ser. A Che. Shady, hace 2 años, en diciembre, se nos pidió participar en una actividad navideña, y aunque no creemos en eso y sabemos que no debemos condenar, pero tampoco condenarnos, en lo que aprobamos participamos para no quedar mal. Exactamente, eso es como la persona, digamos, hablemos en el caso de nosotros, voy a hablar de Nene y de mí. Nosotros no participamos en las fiestas navideñas, los que se congregan con nosotros saben por qué, pero como que yo estuviera en el trabajo y entonces ahí sí hago intercambios de regalos, me apunto en todo eso, aunque no lo hago aquí, lo hago allá. Eso es camaleón también, porque lo que no quiero es quedar mal allá. No hallo cómo decirle a las personas, no, yo en eso no participo. Yo creo que uno podría ser así, o digamos, uno puede ser así en cualquier aspecto de la vida, pero porque no tiene una convicción. Ajá, de eso se trata. Una vez que usted tiene una convicción de algo, que usted no hace las cosas porque el otro se lo digo, sino porque realmente usted tiene una convicción, entonces a usted no le importa qué dicen las demás personas. O sea, usted no se va a adaptar a lo que otra persona dice porque usted tiene una convicción, pero lo que realmente pasa, yo creo que es que cuando una persona aún no tiene una convicción, va a quedarle bien al que esté enfrente. O sea, va a querer quedarle bien a los demás. Sí, va a querer Yo voy a querer quedarle bien a mi familia, tal vez, Ajá. porque eso pasa en una familia. Todos sabemos, todo creyente sabe, hola Mari Ramírez, todo creyente sabe que no todos, es casi como una excepción que en una casa, digo yo, por generaciones las personas sean creyentes en lo mismo, porque podrían ser creyentes pero en diferentes denominaciones, pero que sea, digamos, por ejemplo, creyentes, vamos a llamarlo como lo llaman todo el mundo, ¿verdad? Protestantes. Cuesta mucho que las personas tengan toda la familia que sea creyente. Es correcto. ¿Verdad? Y a veces, aún siendo creyentes, que es lo más grave, que a mí me parece eso lo más grave de todo, ¿verdad? Que siendo creyentes tal vez hasta de la misma denominación, usted tenga que fingir algo que usted no cree por quedarle bien a su familia. Ahí es donde está el cristiano camaleón. O sea, el cristiano camaleón no es que no cree en Dios. Porque voy a leer un texto para que veamos, no es que no cree en Dios, es que cree en Dios, pero no se atreve a ser consecuente con lo que cree. Escuche lo que dice en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, aquí está el reclamo del Señor al cristiano camaleón. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí. Escuche, se acerca a mí. O sea, lo buscan. Con su boca y con sus labios me honra, lo cual indica que hay una honra hacia Él. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado. O sea, el cristiano camaleón, lo que sucede es esto, que quiere acercarse a Dios, quiere estar con Dios, quiere honrar a Dios, pero cuando tiene que estar en un ambiente donde no se honra a Dios, no haya como ni separarse de esas personas, ni separarse de ese ambiente, y empieza a tener esa mezcla entre los dos ambientes. Entonces, aquí es de una manera y allá es de otra. ¿Cuál es la idea de esta charla? La idea de esta charla es justamente, primero, que ustedes participen, que participen en justamente este tema tan importante. Son las personas que usted llega al lugar de trabajo y lo menos que la gente sabe es que es cristiano, porque participa en todas las cosas que esas personas hacen. Participa de una manera tal vez a veces simbólica, tal vez no directamente, pero en su aprobación. Entonces se sienta en una mesa donde están haciendo chistes vulgares, no se para y se aleja, sino que se queda ahí, tal vez no hace esos chistes, pero los consume. Yo les voy a contar, bueno, primero voy a leer el comentario que hace Aurea, Ajá. que dice que creo que él
que como el camaleón, dependiendo de la superficie donde está y de las temporadas, va cambiando. Pequeña fui un camaleón a la imagen de mi mami y no de Dios. Adolescente fui una camaleón por aprobación de las amistades y creo que ahora mi superficie es Dios y mi color es por convicción propia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Aurea, qué buen comentario. Así, es que eso es lo que yo, o sea, yo lo digo por mí, digamos, en mi experiencia. Yo nunca he sido una persona de quedarle bien a las demás personas, ¿verdad? Al todo lo contrario. Porque yo no creo en que yo tengo que dejarme arrastrar por alguien con la que yo no estoy de acuerdo. Y no es que no me involucre con personas, no es que no me haya sentado a una mesa con personas. Hace poco yo estuve en un grupo en un grupo, sí, pero no voy a decir sí, en de un qué. grupo. En un grupo, ¿verdad? Haciendo algo que a mí me gusta mucho, pero obviamente hay personas de todo tipo en un grupo, ¿verdad? Y más en ese grupo. Entonces, uno escucha muchas cosas que a veces no son agradables para uno. Pero ¿cómo me voy a comportar yo? ¿Cuál va a ser mi comportamiento? ¿Va a ser acomodado al grupo para quedarles bien y sonreír? ¿O voy a ser yo misma estando en ese grupo? Que es lo que muchas veces le pasa a los jóvenes. A los jóvenes le pasa mucho eso por aceptación, como decía Lumbi. Pero si cuentan un chiste que está pasado de tono, porque no es que usted no pueda, uno puede ver un chiste como el del pollito que cruzaba la calle, ¿verdad? Ajá, o como aquel que cuenta, Mari, ¿cómo es? El de Otto. El de Otto Peiquito. Otto Peiquito, ajá. Tiene que venir a contarlo. Sí, a mí me hizo mucha gracia, Mari, ¿verdad? Aunque digan los demás que no. Siempre se lo pedimos. O como los chistes que cuenta el pastor de Chinos. Oye, sí, Chinos, que a mí me hace chistes mucha tan malos. gracia. A mí me hace mucha gracia. Pero ya cuando las cosas son pasadas de tono o son doble sentido, usted tiene que analizar qué es lo que usted está haciendo o qué es lo que está usted diciendo y qué está proyectando. Pero tampoco soy una persona que me voy a escandalizar por lo que otra persona diga, porque yo sé que ese es el mundo. Sí, el problema es... Pero ¿cómo voy a reaccionar yo? Por ejemplo, ¿me voy le voy a reír todas las gracias? No, por supuesto que no. Digamos, si decían algo, un día me pusieron, porque usted sabe que cuando uno está en un grupo así, la gente que está en ese grupo trata de que uno se involucre y hasta ver hasta dónde uno realmente es lo que dice ser. Sí, a veces son pruebas que hacen las mismas personas. Lo que dice ser. Ahora, hay que tener mucho cuidado también. Cuando digo mucho cuidado es porque ahí es donde entra la religiosidad. ¿Y en qué consiste la religiosidad? Bueno, la religiosidad consiste en que como yo llegué y estoy en mi trabajo y esas personas se reunieron y tienen algún tipo de conversación, entonces vengo y los ataco, los agredo y empiezo a tratar de hacerlos sentir mal o no los veo como no los veo como los debo de ver. Sí, con misericordia y con compasión, porque entonces ya me empiezo a creer más que esas personas, porque de eso no se trata. O sea, el dar el testimonio. Lo que estaba diciendo Pedro. Exactamente. Que Pedro estaba exigiéndole algo a alguien. Ajá. Que él no estaba cumpliendo. Que no era necesario. Y no era necesario, exactamente. Y le dice simulación, le dice Pablo, en esa simulación que es de condenar. ¿Cuál es la simulación? O sea, la hipocresía con la cual estaban actuando. Tenía miedo a que los de Jerusalén les llamara la atención, entonces actuaban cuando ellos estaban de una manera y cuando ellos no estaban de otra manera. Ajá. Pero es que eso es lo que pasa, digamos. Es de la cereza, dice. De la cereza, sí. ¿Cereza yo? Cereza yo. Pero Mari lo hace muy chistoso. Sí, claro, ese ya ha sido hace gracia. Sí. A Leo no le gusta el chiste. Dice que el siguiente año ellos no participaron en eso. Qué bueno, Cheney, qué bueno. Pero, más que todo yo diría chistes malos buenísimos, ¿no? Yo diría que es acomodarse como lo que Aurea decía. Por ejemplo, Aurea tiene una particular manera de ser. Mira lo que dice Ariana, sí, diga. ¿Verdad? Que hábleme de Aurea. Aurea tiene una particular manera de ser. ¿Cómo es Aurea? Cuénteme, no la conozco. Nunca la he visto. Pero ella es, como ella es ahora, enfrente,
de uno o, por ejemplo, de su esposo, ¿verdad? A veces dice cosas locas, pero es enfrente de él y cuando está con uno también es igual. O sea, no es que ella no diga esas cosas que dice cuando está con uno enfrente de otra persona o enfrente del esposo, por ejemplo. Pero hay personas que sí. Yo, por ejemplo, le voy a decir, yo ese problema lo tenía antes con mi esposo. Pero era por evitar problemas, porque tal vez se enojaba porque yo decía algo o hacía algo, y entonces se enojaba. Mira, ahora está hasta que yo dije, no más, yo no tengo por qué ser diferente a lo que yo realmente soy. yo no tengo por qué ser diferente a lo que yo soy si yo no estoy haciendo nada incorrecto. ¿Qué se está riendo? Entonces uno tiene que ser honesto delante de las personas como es. Si te tildan de que no eres cristiano por eso, mientras no estés haciendo algo pecaminoso, algo incorrecto. Por ejemplo, una persona que tilda a otra de que no es como debe de ser de cristiano, porque oye cierto tipo de música, pero tal vez esa persona no está viendo que ella está criticando a esa persona y que la crítica también es un pecado. Sí, lo que pasa es y que tal vez escuchar una música no es, entonces a veces dicen, es que ese no es cristiano o es cristiano camaleón. Es que lo que pasa en el caso del cristiano camaleón no es que... No era eso. No es eso, no se trata, digamos, Aurea es muy divertida, de verdad, y ella es jocosa, la verdad es que a donde ella está nos ponemos a reír. Pero no se trata de eso, porque Aurea no cae en pecaminosidad para hacernos reír. El cristiano camaleón sí. Okay. El cristiano camaleón adopta el color del lugar donde está. Entonces es otra cosa totalmente diferente. Es otra cosa totalmente diferente. Es una cosa que en la iglesia, ejemplo, no se le sale ni una palabrita, pero cuando está reunido con las otras personas, entonces ahí salen todas las palabras desbozaladas. ¿Por qué? Porque se adapta, el camaleón se adapta, se acomoda a esas circunstancias, es como esas personas. Eso era lo que le estaba pasando a Pedro. Pedro lo que estaba haciendo era acomodándose a los de la circuncisión y dejando de hacer lo que estaba enseñando. Entonces, al final de cuentas, no es un asunto de si soy jocoso, si no soy jocoso, si soy la misma persona, cuando hay otro, cuando no hay otro. No, al contrario, si es la misma persona, esté aquí o esté allá, eso no es un camaleón. Es una persona auténtica. Okay. Porque aquí es de esa manera y aquí es de esa manera. Es de esa manera usted conmigo, esté yo o no esté yo, eso no es un camaleón. Pero el camaleón es diferente dependiendo de quién esté. Entonces, ya no somos tan simpáticos. Vamos a hablar, ya es que usted puso a hablar a Aurea aquí. Pero de eso se trata. El público aquí. El público, esos millones de personas que nos están viendo. Voy a leer comentarios. Lea comentarios. Ariana, es verdad, es un equilibrio, tampoco jugar de santulón. Sí, exactamente. Vea, María, que sus chistes sí quedan en el recuerdo, que vea que doña Vilma se acordó de la cereza. ¿Cereza yo? ¿Ve? Tenemos que ser nosotros mismos, dice Noilin, sin caretas. Sí, exactamente, sin caretas, porque la careta es aquello que la gente está viendo de mí. Entonces resulta que si unas personas están diciendo vulgaridades, entonces yo participo en esa conversación para quedar bien con esas personas. Y cuando llego a la congregación, no se me suelta, pero ni... Bueno, a mí me hicieron una trampa así, en ese grupo que le cuento. ¿Y sabe qué? Respondí, ¿verdad? Pero respondí de acuerdo a lo que yo soy, no a lo que ellos son. Y dejaron de hacer chistes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ejemplo, lo que está diciendo Will. Dice Will que uno tiene que saber cómo compartir en un grupo. Cuando se habla de compartir en un grupo, yo debo de saber hasta dónde paso y hasta dónde no paso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el ejemplo particular que hace a veces un grupo de hombres. No siempre, ¿verdad? Pero estoy hablándole de un grupo de hombres que no es creyente. Empiezan a burlarse de la esposa, empiezan a hablar de estupideces, y entonces tenemos a una persona que en la congregación dice: amo a mi esposa es lo máximo, Señor, te doy gracias por mi esposa. Pero cuando está con este grupo de hombres, entonces dice: sí, allá es la culebra en la casa, allá es tal cosa. Yo también me pregunto lo mismo, amiga. ¿De qué dijo?
Te dicen, Aurea tiene que venir aquí necesitamos a Aurea, el pueblo le pide a Aurea que esté aquí. Él me dice, con ese tema en Navidad yo tengo un problemón porque mi esposo es inconverso y él me dice que adorne en Navidad, porque le gusta hacer la cena navideña con su familia y la mía. Que todos son, no voy a decir la palabra doña Erna, sí, aunque salga, sí. No la voy a decir, que siempre vienen. Eso ha sido una tradición que la inventé yo para compartir con la familia. Ella misma la inventó. Que nos casamos hace 22 años y ahora ya no sé cómo hacer. Déselo al Señor, doña Erna. El Señor es el único que convence. Y yo le preguntaría a su esposo, ¿qué celebra? Si es inconverso. Pero hablemos del camaleón. Pero hablemos del esposo de ella, sí. Pero yo le preguntaría, yo que usted, ¿verdad? Le preguntaría de eso. Hablemos del esposo, no tiene que ver pero el esposo de ella. Dejémoselo al Señor. Dejémoselo eso, aparte. Sí, para ver, Will, yo pienso que en nuestro lugar de trabajo principalmente es importante marcar un límite y de ahí está el equilibrio. Y también, Will, es ciertamente equilibrio y marcar un límite, pero en ese límite decir de aquí no vas a pasar, ajá, ni yo voy a pasar así. Exacto. O sea, es que el límite no solo está hacia uno, sino de uno hacia allá también. Ellos respetan y yo respeto. Me pasó que un compañero me pregunta cómo puede ser un cristiano en un ambiente como este, refiriéndose al trabajo, pero uno es quien marca la diferencia, exactamente. Y es lo que tenemos que tener en cuenta porque estamos siendo vistos y analizados por los demás. Exactamente. Cuando yo no era creyente, aunque pensaba que en algún momento lo fui, pero precisamente esos cristianos camaleones que estaban a mi alrededor me hacían no creer. Yo decía, ¿cómo puede ser que una persona diga que es así y sea todo lo contrario? Pero es ahí donde está el asunto. ¿Quién es el cristiano camaleón? Pero yo entendí que no era eso lo que yo tenía que ver. Gracias a Dios Él me hizo entender eso. Me hizo entender que yo no tengo que fijarme en las personas, sino que tengo que fijarme en Él y que siempre el estándar mío debe ser Dios, no los demás. Ahora, ¿por qué el cristiano camaleón es el que es religioso? Hay que tener mucho cuidado con eso, entre lo que es religioso y ser una persona que practica la fe. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el ser religioso, todo el mundo es religioso en algún área. La religión es algo que se hace de manera sistemática. Entonces, vamos a la iglesia, oramos, vamos a la iglesia, predicamos, vamos a la congregación y cantamos todo eso. Entonces, eso nos hace religiosos. Pero cuando la persona hace eso solamente porque es un hábito, porque lo hace de manera rutinaria todos los fines de semana, pero no está en su adentro, realmente no hay una convicción, no hay un matrimonio con esa enseñanza. Entonces, soy aquí de esa manera, en este ambiente, pero cuando ya estoy afuera, soy de otra manera. Cheney nos pregunta que con respecto a esto de la Navidad, ¿cómo hace ella para no participar si la familia la invita? Así, no voy a leer todo el comentario porque dice que ella entiende, el problema principal es no conocer, pero el tipo de actividades conforme a personas que no conocen a Dios. Tratamos de demostrar que somos diferentes sin atacar. Lo que hacen pues es entender que el problema principal es no tener al Espíritu Santo. Bueno, yo con ese tema, como le digo, uno en la familia tiene de todo. Por ejemplo, mi hermanita que está aquí participando, a ella le encanta la Navidad y ella adorna y todo. Y yo no la puedo convencer de algo que yo creo. Ella tendrá que ser Dios quien la convenza, y en ese día en que Dios la convenza, porque ella no va a hacer algo que lo va a hacer solo por complacerme a mí. Entonces, o por complacer a otra persona, lo va a hacer cuando ella esté convencida, estoy segura de eso. Como lo hizo mi esposo, por ejemplo. Cuando él estuvo convencido de las cosas, cuando fue Dios quien lo convenció, sí. Entonces, ni se tape la cara, mi gordita, fue él el que dijo, sí es cierto, esto no tiene sentido. Porque si usted, doña Erna, nos dice que el esposo cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. No hablemos del esposo. No cree en Jesucristo. No estoy hablando del esposo. Solo no, pero igual, no importa. Ella lo está comentando aquí.
Sí. Entonces dice eso, entonces... Pero cuando esto llegue en un día de esposo, no le va a gustar. Ajá, que estamos celebrando. Hablemos de camaleón. Entonces, cuando a mí me han preguntado, yo personalmente, hablando de este tema que no es el tema, pero cuando, ya que ustedes lo están preguntando, lo voy a responder. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué usted celebra eso? ¿Por qué usted no lo celebra? Yo les pregunto, ¿y por qué usted lo celebra? Entonces eso da chance para explicar la verdad y no la mentira. Hablando de ese Pero tema, eso es otro tema. Quiero, sí, porque ya nos estamos primero desviando del otro tema y después hablando de creencias de otras personas que no necesitamos exponer, porque no, y dichosamente esto es una conversación y una conversación abierta, pero bueno, yo me dirijo al tema en que estamos hablando del cristiano camaleón. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos? Simplemente no participo, nada más, no participo, esto es lo que yo creo y listo, lo que cada persona crea, camina por ahí. Le voy a hablar desde Jesús, porque Jesús es el ejemplo de todo. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Llegaron y le dijeron y le pidieron que tenían que pagar impuestos a Pedro. Ajá. Pedro llegó y le dijo, maestro, ahí están en la puerta, hay que pagar unos impuestos. Y el Señor le dijo esto, Pedro, parafraseando toda la escena, le dijo, Pedro, el rey tiene que pagar impuestos. Pedro dijo, no hay que pagar impuestos. Entonces viene y el hijo del rey, no, tampoco. Está bien, porque estaba hablando de él como rey y de Pedro como el hijo del rey, ¿verdad? Pero le dice, escuche la expresión, me encanta lo que el Señor dice. Sin embargo, para no ofenderles, mire, no se metió en una discusión. No se metió en tratar de convencer a ellos de que él era el rey y que no tiene por qué pagar impuestos. Simplemente le dijo, sin embargo, para no ofenderles, vaya, saque un pez, ese pez va a tener un dracma y va y paga los impuestos. O sea, lo que el Señor está diciendo, no nos metamos en discusiones vanas. Porque si nosotros queremos convencer a alguien de lo que el Espíritu Santo no le ha convencido, esto es una discusión vana. Entonces, ¿cuál es la idea básicamente de lo que nosotros hacemos, especialmente, digamos, en este tema? ¿Cuál es la idea de este tema? La idea de este tema es ponernos nosotros si somos camaleones o no. No tanto si son los otros camaleones o no. Básicamente el tema va alrededor de mí, es hablar de mí. Porque, y que yo no debo de hacer algo por complacer a otra persona en el tanto yo no esté convencida. O sea, si yo estoy convencida de lo que yo estoy haciendo, es porque ya Dios me convenció de eso. Mientras tanto, se lo dejamos a Sin Dios. embargo, dijo el Señor, para no ofenderles, entonces voy a ir a la parte esa de la Navidad. Yo estoy convencido de que eso es una fiesta de los hombres, sin mencionar quién lo practica o quién no lo practica. La verdad que no es importante esto. Aquí lo importante es qué hago yo cuando alguien me quiere participar. Desde la primera vez que estuve convencido, yo le dije a unas personas, por favor, cuando venga esta fecha, no me obsequien nada porque no se los voy a recibir. Así de sencillo, porque esto es lo que yo creo en este momento y estas personas respetaron lo que yo dije y así ha sido. Hasta la fecha no se me dan obsequios, no se le dan obsequios a mis hijos porque nosotros no creemos ni participamos en eso. Pero ¿qué pasa si yo llego a esa casa o llego a cualquier casa y entonces yo llevo mi regalo o tal vez no lo llevo y acepto lo que me dan por no quedar mal? Eso me hace... Y pasa. Sí, pero eso me hace un camaleón. Sí, y pasa, y nos ha pasado. Y nos ha pasado sin querer, sin estar buscando nada. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a eso. Y no vamos a decir, no, hola Michelle, no, yo nunca lo he hecho. De eso se trata precisamente, de reconocer que estoy haciendo yo, como cristiano, si estoy siendo auténtico delante de Dios y delante de los hombres. Por eso me gustó mucho el por- comentario de Aurea, porque Aurea se puso ella como un ejemplo y ella dijo, yo era esto aquí. Hola Cindita, no lo había visto. Yo era esto aquí, yo era esto aquí, yo era esto aquí, yo soy ahora eso, yo soy ahora sí. Entonces ahí es donde nosotros debemos, como dice Pablo nos dice a nosotros cuál es la receta para que hagamos algo. Cada uno examínese a sí mismo. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo soy yo? Yo soy igual cuando está mi esposa presente y cuando ella no está. Yo soy igual dentro de la congregación cuando mis hermanos están presentes, o soy diferente cuando ellos no están presentes.
O sea, ¿cómo soy yo dependiendo del ambiente en el cual me estoy rodeando en el trabajo? En el cual me muevo. En el cual yo me estoy moviendo. ¿Me transformo al ambiente? ¿Me acomodo al ambiente o sigo siendo la misma persona? Bendiciones, Cindy. Indiferentemente si no les caigo bien. Dice Noelín que sin caretas, ¿verdad? Y entonces Aurea le dice que Eso, no, Noelincita. que mejor con caretas. Aurea le dice que mejor con caretas. Sí, es Sí, por el COVID. Sí. Ve, ¿qué es esa Aurea? Es chistosa. Da risa. Saca cada cosa. Es que Ella tiene un don. Don Carlos. No, tiene un don de ser graciosa, de verdad que sí. Sí, exactamente. Porque no es que a uno no le haya pasado. Claro que sí. En ese acomodarse uno, viene uno conociendo muchas cosas. En este caminar, de repente le pasa a uno. Sí. De repente le pasa, como lo que le pasó a Pedro. ¿Acaso Pedro no sabía esas cosas? Por supuesto. No había aprendido del mejor. Pero vio a los que venían y le tembló los pies. Y le pasó. Y era Pedro. Era apóstol. Y era Pedro, realmente creía en el Señor, amaba al Señor, claro que lo amaba. Vamos a poner este ejemplo. Voy a poner este ejemplo. Y este es un ejemplo muy dado. Las personas que tienen empresa, las personas que tienen negocio. Tal vez viene y resulta que le fue bien ese año en el negocio y el contador viene y el contador no es creyente, solo es el contador. Ojalá todos los contadores fueran creyentes y todos los abogados fueran creyentes, pero no es así. A veces se contratan contadores que no son creyentes y el contador viene y le dice, mira, ¿por qué no disimulamos esto por acá y disimulamos esto por acá para no pagar tantos impuestos? Entonces, en la congregación, en la iglesia, hablamos de que tenemos que ser íntegros, como dice la pastora Cindy, integridad de ser una sola pieza. Ahí decimos que somos íntegros, ahí decimos que somos de una sola pieza, que no debemos de dar dádivas, que no debemos de aceptar dádivas, que no debemos de participar en el cohecho. Pero nos ofrecen eso y dicen, me ahorro tantos miles de colones. Sí, hacelo. Eso es un cristiano camaleón. Pero qué tal que ¿cómo se llama? Que el contador no le ofrezca, aunque no sea creyente, y más bien el creyente le diga al ¿cómo se llama? Al contador, ¿por qué no disimulamos esto? ¿Sigue siendo un camaleón? Por eso. Entonces, sigue siendo un camaleón, o sea. Entonces, están las dos y pasa, sí pasa. Sí pasa, todos los días pasa. Todos los días pasa. O pongamos un ejemplo. Llegamos al supermercado, ¿qué dice doña Ana? Para que no se nos vayan los... Doña Ana dice porque aquí casi ya no, esos lentes ya están cantando. Para irlos participando, porque la idea es esa, que participen. Pero sé que Dios me va a ayudar paulatinamente. Él me va cambiando y esa es mi fe. Exactamente. Y doña Ana sabe que cuando uno empieza a reflejar realmente lo que es, sin miedo a que lo acusen, las personas empiezan a respetarlo a uno. O a que se enojen con uno. No, pero lo empiezan a respetar. Viera que yo le voy a decir una cosa. Nosotros trabajamos hace muchos años, desde el 2009, si creo, más o menos, desde antes del 2009, como desde el 2001 más o menos. No, antes. Antes del 2001. ¿Como cuántos años tenemos en turismo? Mucho antes. Y hay gente que viene y pide cosas que uno no hace. Y ejemplo. A veces hay personas que vienen y dicen, lléveme a X lugar que no está bien, que no es bueno, que es totalmente corrupto, porque tal vez van a buscar personas que no debe ser. Y a mí me toca porque como empresa tenemos que recoger a alguien y llevarlo a cierto sitio. Y que dicen, ¿usted me puede llevar? No, nosotros no hacemos eso. Los dejamos en ese sitio, pero hay gente que por ganarse unos pesos, entonces se transforma en el camaleón. Y entonces en ese momento se acomoda a ir a ese sitio, aunque se quede afuera, pero en ese momento por plata está cambiando lo que dice ser. Y nosotros nosotros decimos, no vamos ahí, a mí me dijeron que lo recoja aquí, lo deje en esta oficina y lo dejo en la oficina. Si usted quiere hacer algo fuera de eso, es asunto suyo, porque lógicamente las empresas no le van a pagar a uno por eso. Ahora, lo que quiero decir con esto es, usted puede, o yo puedo decir sí y ir por ganarme un dinero, o puedo decir no, aunque me pierda el dinero. Pero con el tiempo me han venido reconociendo, han venido aprendiendo de cuál es esta persona que está conversando con Nene y ya ni me lo piden. O sea, no se atreven a pedirlo. Usted sabe que les da vergüenza. Les da vergüenza pedirme algo así a mí. Entonces, me he ganado, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios y por la fuerza del Espíritu Santo, me he ganado el respeto. El respeto de que las personas no pasan esa línea. Y yo pienso que uno también tiene que aprender a respetar a los demás.
Usted eligió ser así, ok, es su elección. Exacto. No es mi elección, yo no puedo cambiar a nadie, solo Dios puede cambiar a las personas. Es el único que transforma el corazón de un ser humano. Entonces, yo no puedo cambiarlo, ni siquiera el de mi hijo o el de mi hija, no puedo, yo no puedo. Solo Dios puede hacer eso, pero yo sí puedo ser el ejemplo, yo sí puedo ser lo que yo digo que soy. Y no tengo que ser aburrida, no tengo que ser disfrazarme de lo que no soy, no tengo por qué serlo, no tengo por qué ser una amargada, porque la gente piensa que el cristiano tiene que ser un amargado, y no es así. O sea, a uno realmente a mí me repugna cuando una persona, digamos, se acerca y empieza a hacer chistes vulgares, porque me parece a mí que para hacer reír a una persona no necesito ser vulgar. Entonces, pero esos son ellos. O sea, mi opción, ¿cuál es? Apartarme. Pero si me quedo ahí y soy parte de eso por miedo a que me acusen. O me río de las tonteras, o quiero cambiar a esa persona, porque esa persona es así por alguna razón. Pero de verdad, vamos a leer los comentarios, pero de verdad, se lo voy a decir a doña Erna y a las personas, digo a doña Erna por la pregunta que ella hizo, pero de verdad, cuando las personas ven que uno es una pieza en lo que dice, lo respetan, de verdad que sí. Aurora, yo suelo ser muy callada en la iglesia, calladita, dice, pero en confianza me gusta hacer reír. Por lo general, cuando recién me conocen me ven muy seria, y con el tiempo me dicen que soy muy diferente a lo que conocieron. Cuando el Señor llegó a mi vida, mis compañeros poco a poco vieron un cambio en mí. Al principio fue negar el salir, ya no reía los chistes de doble sentido, y así poco a poco. Johnny, un pastor, decía una verdad, porque no vendes la propiedad al mismo precio en que la declaraste a la municipalidad. Exactamente, eso suele suceder, ¿verdad? Que yo digo, declaro una cosa en un precio, pero lo gano otro. Se lo digo porque a mí me ha sucedido con el negocio. Nosotros, a mí me han dicho, ¿por qué no hace esto para que se ahorre impuestos? Pero sigue siendo una mentira. Y si usted puede decirle a una persona, mira, eso que estás haciendo está mal, porque yo lo he hecho. Una persona, si yo tengo mucha confianza con una persona, no estoy tratando de cambiar a esa persona. Exacto. Pero si tengo que decirle, eso que estás haciendo está mal, eso delante de Dios está mal, ¿a usted le gustaría que eso fuera así con las personas que usted ama? Y si usted puede llevar eso, usted tiene el deber de hacerlo. Pero si no, usted deje que las personas simple y sencillamente vean en usted lo que usted es. Vea, aquí hay una cuestión. Noelin dice que tenemos que ser un ejemplo por dentro y por fuera de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es definitivamente así es como hay que ser. Tenemos que ser íntegros. Alguien me dijo a mí esta semana que está haciendo un trabajo ahí, unas cosas. Me dijo, bueno, me ofrecieron que por una dádiva me podían acelerar el proceso de esto. Y esta persona le dijo, no, voy a esperar lo que tenga que esperar. Así sea que dure más tiempo del necesario, pero no voy a participar en esa dádiva. Eso es ser una persona íntegra, entre lo que digo y lo que hago. Pero si yo por un lado digo que soy una cosa, pero por otro vengo y doy una dádiva para acelerar las cosas, eso soy un cristiano camaleón. ¿Y por qué digo un cristiano camaleón? Porque repito, vea lo que dice en el libro de Isaías, lo dice muy claro, para que quedemos bien claro de lo que es eso. El Señor dice, este pueblo se acerca a mí, o sea, se acercan. Con su boca, dice, con sus labios me honran, están cantándole, están adorándole. Dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado. O sea, lo que el Señor está diciendo, estas personas lucen de una cosa allá, pero en el corazón son otra persona. Quiero contarles algo. Mi esposa y yo estamos haciendo este programa con mucho amor, de verdad que con mucho amor. No somos actores, no somos profesionales en esto, pero somos personas que queremos traerles a ustedes temas prácticos de la vida que ustedes los puedan disfrutar. Y nosotros no ensayamos aquí nada, aquí todo es espontáneo. Ponemos el tema y nos desarrollamos con ustedes, así es como lo hacemos. Entonces,
así como nos ven a nosotros, es pues si estuvieran sentados ustedes todos en esta mesa y estuviéramos conversando. De hecho, nuestros buenos amigos... Y sería lo más conocen. bonito eso, pero... Claro, ojalá, tal vez en algún momento vamos a empezar, cuando ya se bajen las restricciones, podemos invitar a 2, podemos invitar a 3 para que vengan y participen aquí de la mesa, de un tema en específico. Aurora, que es tan especial para hacer cosas de actuación, y ¿quién más hace actuaciones ahí en la congregación? Bueno, en la congregación hay un montón de actores. Hacemos un sketch, entonces lo participamos y lo tiramos el tema. Pero lo que quiero rescatar aquí es que lo que se habla aquí es como si ustedes estuvieran aquí en la casa y sale el tema a conversar. Conversando con Tony y con Nene tiene ese propósito. No está conversando con el pastor, no está conversando con pastoras, no está conversando con don José, está conversando con Tony y con Nene en una mesa de amigos. Como cuando vienen nuestros amigos a conversar aquí y nosotros conversamos con ellos abiertamente. Lo que pasa es que sí hay que tener cuidado en algunos aspectos, mencionar personas, para darle un ejemplo, porque esto es una plataforma pública. Y en una plataforma pública sí, no es igual que no si se estuvieran puede representados. mencionar a las personas. ¿Ve? Entonces hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando con ella y habla algo de mí, pues estamos los dos aquí. Pero cuando alguien no está, tenemos que tener Ok, yo dije lo de mi hermana está conectada. Bueno, realmente no estoy diciendo nada que no sea cierto y no estoy diciendo nada que la vaya a exponer a una vergüenza, entonces tampoco esto es algo que, o sea, que cualquiera puede saber. O como lo que dije de mi amiga Aurea, ¿verdad? pero sí, La mayoría de los que están aquí la conocen y saben cómo es ella. Pero ella es muy divertida. Entonces, no es igual. Ahora, no menciono denominaciones porque no es lo que debe de ser. O sea, nosotros tenemos que tener ese respeto para los demás. A mí personalmente, a mí en lo personal, eso no me gusta, porque es como si lo hicieran conmigo. O sea, si alguien dijera algo de mí, de la fe que yo tengo, a mí tampoco me gustaría. Entonces, yo por eso obvio las denominaciones, sí. Porque al fin de cuentas eso no edifica, la verdad. Nosotros tenemos que tratar de edificar, y como dice un refrán que a mí me gusta mucho, es mejor encender una luz en la oscuridad que maldecir la oscuridad. A mí me encanta, me gusta mucho cuando el Señor menciona, o sea, cuando el Señor hace sus explicaciones. Nati, Aurora se apuntan, excelente. Me gusta mucho cómo el Señor lo hace, porque llegaron los apóstoles y le dijeron: Señor, le dice, ya están hablando de ti, ¿quieres que les echemos fuego? O sea, andan haciendo milagros en tu nombre, o sea, que en tu nombre andan haciendo milagros, pero no eran parte del grupo, eran parte de otro grupo, no eran parte de los apóstoles. Entonces ellos le dicen: mire, ¿quieres que le traigamos fuego? Y le dicen: no, mientras sea de mí, escuche, mientras sea de mí. Pablo dijo una cosa: ya sea por contienda o no lo sea por contienda, al final de cuentas el evangelio se está predicando. Nosotros a veces no entendemos eso. A veces no entendemos que Dios es soberano y Él puede llevar el mensaje de la manera que Él quiera. Que yo crea una cosa no significa que yo debo ni de forzar a las demás personas a creerlo, pero sí debo ser consecuente con lo que yo digo que yo creo. O sea, si la otra persona quiere seguir creyendo lo que quiera seguir creyendo, créalo, es un asunto suyo. Al final de cuentas, el único juez de lo que cree es Dios, nada más. Pero yo, José, yo, Tony, porque estamos conversando con Tony y con Nene. Yo, Tony, si yo digo que eso no lo creo, debo de no participar en eso. Si yo, Tony, digo que esto es lo que creo, debo de caminar por ahí. Yo. Lo que los demás hagan es un asunto de cada quien. Exactamente, ese tema no es para señalar a otras personas, no. Es para ver, porque como yo les decía, nosotros también hemos llegado a tropezar en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, porque ¿quién no se equivoca? Solo Dios no se equivoca, solo Él es perfecto, solo Él es el que nosotros estamos en el intento todos los días de la vida. Y entonces el tema es precisamente ese: ¿cómo yo puedo hacer para ser una pieza íntegra? O sea, ser entero en lo que yo digo, decir y hacer. No andar con un chorro de babas, como dicen por ahí. Sí, exactamente. Sino que yo digo que yo soy una cosa, pero a la hora de poner en práctica las cosas, no lo soy. Estoy más viendo a los demás que a mí misma. Entonces, eso es
incorrecto, eso es lo que nosotros no debemos Sí, de hacer. sí. Y que tengamos siempre presente que en algún momento nos paramos en la cáscara de banana y nos vamos resbalando. Ahora, lo que me gustaría a mí rescatar es esto, la idea de estas charlas es yo ponerme ahí, yo sentarme en esa silla y decir, ¿Y soy cómo, yo lo voy así. ¿Y cómo lo voy a Ahora, enfrentar? que existen las personas que lo hacen, sí, por supuesto, sí, uno mismo lo ha hecho. En el momento, cuando yo recién estaba comenzando en el podría llegar a Evangelio, hacer otra y lo vez. podría llegar a hacer, pero espero que el Señor me dé la fortaleza y me dé la certeza y Por eso el Señor el dice equilibrio. que nos libre. Vean lo que dice el Señor en lo que está diciendo mi Nos esposa. libre de Y eso. quiero agarrar eso que acaba de decir ella, porque el Señor lo dice de esta manera a través de Pablo. El que cree estar firme, Mire que no mire caiga. que no caiga. O sea, el hecho de que nosotros veamos que gracias a Dios nos ha librado y nos está librando de no ser un camaleón no significa que no lo podamos ser en cualquier momento. En cualquier momento nos paramos en la cáscara de banana y nos Entonces hay que resbalamos. tener mucho cuidado. O sea, aquí no es un asunto de hacer hacia allá, sino de empezar nosotros a vernos a nosotros mismos y decir, ¿Y qué herramientas podría uno usar exactamente. para no ser un cristiano camaleón? Bueno, una de las herramientas, o ayúdenos ustedes también. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué herramientas? En algún momento vamos a tener la tecnología, bueno, la tecnología la tenemos, lo que no tenemos son las herramientas, para que ustedes puedan participar con su voz en vivo. En algún momento vamos a tener aquí lo necesario. Ahora lo hacemos a través de esto, pero va a llegar el momento en que Dios nos lleve y que ustedes puedan participar como si estuvieran aquí con nosotros. Pero, ¿qué herramientas necesitamos nosotros? Yo creo que, le voy a hablar particularmente de mí, yo creo que la primera herramienta que yo debería de analizar es a mí mismo. O sea, a mí mismo. Cuando digo a mí mismo es cuando yo veía a las personas que eran una cosa allá y delante de mí eran otra cosa y me causaba esa molestia. Cuando yo veía que las personas alzaban las manos allá y cuando llegaban a su casa maltrataban a todo el mundo. A su familia. A su familia, sí, exactamente. Y me repugnaba eso, entonces yo verme así. Ahorita les voy a contar algo, voy a decirle algo a doña Erna y voy a contarle algo de, Sí, de que me en pasó en la Zoom. fila. En Zoom sí, pero doña Erna, lo que pasa es que en Zoom me he limitado, entonces se supone que Pero la idea de esta podríamos página... hacerlo. Sí, pero entonces nos limitamos a 4 o 5 personas que están en Zoom o 20 personas y la idea es que esto sea abierto para todos los que se vayan yendo a sumar. O sea, Zoom es una herramienta reducida. Esto es una herramienta que se pueden sumar 5,000, 10,000, 20,000, las que sean, ¿verdad? Y esperemos que lleguen a sumarse más personas, esa es la idea. Zoom lo hace bastante resumido. Pero quiero contarles algo, quiero contarles acerca de este que está aquí. Cuando yo llegaba a los supermercados y me pasaba lo que me pasaba por lo general casi siempre, yo estaba en la fila y alguien se me metía en la fila, entonces yo venía y hacía un escándalo. O sea, yo hacía un ridículo, porque eso era lo que hacía, un ridículo. Me peleaba con la cajera, me peleaba con el cajero, me peleaba con la persona que estaba ahí, y era el ridículo de los ridículos que yo hacía. De verdad que sí. Porque ese era justamente el viejo hombre que hacía esas cosas. Y cuando un día estaba en la fila, y no fui yo el que se pasó, sino que no fui yo el que se pasó, no fue a mí el que se me pasaron, sino a otro señor que estaba al frente, se le pasaba a una señora, oiga, y empezó a decir, creo, mi esposa estaba ese día ahí, empezó a decir un montón de cosas, se peleó con la cajera, se peleó con el otro, se peleó, el hombre hizo el ridículo de los ridículos, y ¿saben qué fue lo que yo vi? Yo me puse a ver, y yo dije, así me veo yo, dije yo, así me veo yo. De hecho, yo creo que esa es la mejor forma en que nosotros podemos combatir todas las cosas. Sí. Todas las cosas. A mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado en lo personal, analizarme a mí, conocer qué reacción voy a tener yo. Claro, hay imprevistos, claro que sí, a veces se le zafa a uno, se le sale el viejo hombre, dijo por ahí, una vez alguien dijo, me bajé de la cruz, y yo dije, ¿y cuándo se habrá subido uno a la cruz, Dios mío? Porque tienen muchos cristianos tienen esa expresión, ¿verdad? Pero sí, a veces a uno le pasa, a veces le pasa, y sobre todo cuando uno está comenzando, a uno le pasa más seguido, porque no tiene experiencia en la reacción que va a tomar. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado? A mí me ha funcionado conocerme a mí misma, aceptar Mis debilidades. sí,
y mis fortalezas también. También, sí, mis debilidades. Porque justamente ahí es donde caemos nosotros. Nosotros no caemos en donde somos fuertes. Le voy a poner un ejemplo que tal vez tal vez la mayoría de las personas manejan o no manejan, pero imaginémonos que usted tiene una debilidad por el chocolate. Cuando hablo del chocolate hablamos de las barras de chocolate, ¿verdad? Y que tal vez usted o yo tengamos problemas de diabetes y el doctor dice no tiene que comer chocolate porque le da diabetes o ya tiene la diabetes y entonces se puede enfermar, no coma chocolates. Pero está esa debilidad, y ¿sabe qué es lo que le van a ofrecer a usted? A la mayoría de los lugares donde va, chocolate. Y no estoy hablando de un aspecto pecaminoso, estoy hablando de un aspecto de salud, pero casi siempre te van a ofrecer donde está la debilidad. El arroz a mí me vuelve loco. El arroz, si es una tacita así que hacen, me la como, y si es una tazota así que hacen, me la como, y si es una tazotota que hacen así, yo me la como, porque a mí me encanta el arroz blanco, especialmente solamente con cebolla y chile dulce, no tengo que echarle un montón de cosas. Qué rico chocolate, dice. Qué rico chocolate, dice Michelle. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que a donde vaya me van a ofrecer arroz. Ahora, está en mí si lo recibo o no lo recibo. Y le voy a decir una cosa, yo voy a agarrar la mía culpa, me lo como. Me lo como el arroz, ¿cómo me cuesta eso? O sea, ¿cómo lucho yo con eso? Yo creo que lucha con todo lo que es la comida. Sí, pero más con el arroz. Con el arroz, sí. Es que el arroz es para mí. A mí me pueden dar solo arroz blanco, cebolla y chile dulce. Solo eso. ¿Y el huevo frito? Sí, pero el huevo frito no me hace malo. El arroz sí me es malo porque se convierte en grasa mala para mí. Entonces el arroz no me es bueno. El huevo puedo comerlo. Se me antoja el chocolate. Doyle dice que tener dominio propio, pedirle a Dios dominio propio, ¿es cierto? Exactamente. Eso es lo que uno tiene que pedirle a Dios, dominio propio. Pero yo le reconozco que yo tengo esa debilidad por ese alimento, por el arroz, lo tengo. Tengo debilidad por otros alimentos, pero no me da problemas, ¿verdad? O sea, esos alimentos no, pero hablando por el que yo sé que eso no debo de consumirlo, o por lo menos no consumirlo con la frecuencia que lo hago. Entonces, eso pasémoslo a aspecto pecaminoso, no aspecto de salud, sino aspecto pecaminoso. Cuando usted y yo tenemos una debilidad en una parte pecaminosa, ¿sabe qué va a hacer el oscuro? Y cuando digo el oscuro es para no decir el nombre, y no estoy hablando del Señor de los Anillos, ¿verdad? ¿Qué hace el oscuro? Ni de Darth Vader tampoco, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace él? Le va a presentar en lo que usted es débil. Entonces, si por alguna razón a usted le gusta la celebración de una X fiesta, va a la gente a invitarla a esa X fiesta. Si a usted le gusta ese cierto tipo de conversaciones, le van a salir ese tipo de conversaciones. Pero integral tampoco, María, no puedo comer integral tampoco. Es que sigue siendo arroz. Dice que cuando termine la cuarentena le invita al arroz. Uy. Qué rico. Ve lo que le digo, Adrián quiere paella. Paella, pero para mí no. Sí, me explico. O sea, este es el fin de estas conversaciones. Me gustó lo que dijo Aurora. Le vamos a pedir que nos haga un sketch. Si lo puede hacer para la otra semana, sería maravilloso, ¿verdad? Porque la otra semana vamos a hablar de qué. Son bromitas, dice María. ¿Ve? No juegue con el corazón del pastor. Bueno, de Tony en este momento, ¿verdad? El otro tema, la otra semana es: dejarás a tu padre y a tu madre. De eso vamos a hablar. ¿Qué es realmente dejar a su padre y a su madre? Y cómo debería de vivir una familia recién formada, sin papitis y sin mamitis. Pero eso es para la otra semana. Exacto. Aurora dice que ella teme ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Exacto. Eso y que le dice a Nati y a Josué que le digan. Y yo creo que esa es la mejor forma en que nosotros podemos corregirnos. A veces las personas de nuestro entorno, digamos, los más cercanos, se enojan cuando uno les dice tal cosa, eso que estás haciendo está mal, o sí, se enojan en el momento, ¿verdad? Pero sí, luego uno recapacita. Podría ser, a nadie le gusta que le digan que está haciendo algo incorrecto, yo creo. Pero ¿verdad? Estamos llamados los que amamos a las personas a decirlo. Yo prefiero que me lo digan a mí. Yo prefiero que me lo digan a mí, yo prefiero que me digan, mira, eso que estás haciendo está mal, y no que se lo digan a otro, mira, la fulanita, tal y tal cosa, está haciendo mal. Eso es, a mí, en lo personal, a mí me gusta. Si algo no les gusta de mí,
Mejor me lo dicen. Lo que pasa con el cristiano camaleón, o sea, lo que debemos Así me corrijo. lo que debemos de reconocer en el cristiano camaleón, que todos tenemos algo de eso, todos, porque la verdad es que todos tenemos algo de eso, y por eso es que quiero repasar las palabras de Pablo justamente en cuanto a eso, cuando le está llamando la atención a Pedro. ¿Cuáles son las palabras que él utilizó? Voy a devolverme allá a Gálatas. Dice, voy a empezar otra vez, Gálatas 2, el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, aquí es donde está, antes de que esas personas viniesen, dice, comía con los gentiles. ¿Qué hacía? Antes de que vinieran los de Jerusalén, él participaba, comía con esas personas, vacilaba con esas personas, voy a ampliar un poquillo más, contaba chistes con esas personas, para tratar de meternos nosotros ahí. Tenía una forma de ser con estas personas. Pero es que hoy dice, pero después que vinieron, o sea, cuando llegan esos de Jerusalén, se retraía, se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y lo que dice Pablo es, y en esa su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Eso es el centro de este mensaje. El centro de este mensaje es que si yo tengo una amistad con una persona, voy a hablar de Aurea para no exponer a nadie, y cuando digo hablar de Aurea es porque ella tiende a basurear, me dice mi esposa, que entre ellas dos me basurean, y Charlie bueno, no, ¿verdad? esa no es la palabra. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, sí, pero es que tal vez esa no es la palabra. Gracias, eso es amor. Pero lo que quiero decir con esto es que ella es igual aquí, en la congregación, en su casa, con su familia. No, pero ya se comporta mejor. Sí, pero sigue siendo un poquito... No, ella no es tan No, ella es una linda. Pero lo que quiero decir es, ella es la misma. Ella es la misma. O sea, que porque llegamos a la congregación, entonces soy otra persona. No, ella es la misma en cualquier parte. Y eso es a lo que yo quiero rescatar. No soy de una forma aquí y soy de otra forma allá. ¿Me estoy? Oiga lo que nos instruye doña Erna. Dice, A ver, las doña Erna. características del camaleón son patas con 5 dedos, 3 hacia adentro y 2 hacia afuera, garras en cada dedo, ojos que pueden moverse independientemente Carga el camaleón. uno de otro y visión de 360 grados. O sea, está metido en todo. Nah. Está metido en todo el camaleón. Ve para todo lado. Sí. Dice Aurea que nos ama, ¿no? Sí, nosotros también te amamos. Nosotros también te amamos. ¿Sabe qué es lo hermoso? Lo hermoso es cuando usted puede hablar abiertamente delante de las personas, ser usted. Y no estoy hablando de aspectos pecaminosos, porque si usted es de una forma pecaminosa, pues tenemos que decirnos, corregir. eso no Corregirse, se hace. sí. Pero ser natural, o sea, si usted es una persona, voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Si usted es una persona como un allegado que conozco, que es muy divertido y que dice cada disparate, cada cosa que me puede estar oyendo aquí, por cierto, y que me da mucha risa cuando participa, cuando dice cosas, me da mucha risa. Mi esposa le dice, mire, usted se ganaría un montón de dinero siendo cómico. Claro, cómico bueno, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que es una persona que tiene un carisma, tiene una forma de hablar que uno se la pasa riendo. O sea, es un show escucharlo hablar y cómo hace de su propia vida y de su propia experiencia, cómo hace casi que como una actuación, ¿verdad? Es sumamente gracioso, sumamente gracioso. Y él sabe porque me está escuchando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si él es así, digamos, aquí y allá de otra manera, y allá de otra manera, se convertiría en un camaleón. Entonces, él es así. Él es divertido y todos lo conocemos como divertido, es chistoso, ¿verdad? Es agradable, muy agradable. Dice Aurea que yo le digo a ella que es que Dios la ocupaba así. Sí, así la ocupaba como yo le decía cada uno. el otro día que estábamos hablando, ¿verdad? Porque a veces cuando estábamos hablando, Dios nos hizo con las características que tenemos por una razón, porque cada uno en el plan de Él cumplimos Funcionamos. un propósito.
Yo soy de una manera en que yo cumplo un propósito para Dios. ¿Será que lo conozco? Ya lo he hecho al agua. Y cada uno, mi esposo tiene su particular manera Guapo, guapo. de ser. Y lo que pasa es que Dios a nosotros nos va puliendo, nos va haciendo como realmente Él nos diseñó. Dios va a usar la esencia. Dios no cambió la esencia de ningún apóstol, ni cambió la esencia de ningún profeta. Dios usó esa esencia de esa persona. O sea, el temperamento de Pedro siguió siendo el temperamento de Pedro. Y Pablo también, pero en esa esencia nos hace a nosotros, voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí. Yo era, y pongo era, una persona que para decir las cosas me pasaba grosero. Ahora yo digo las cosas... Muy grosero. Sí, muy grosero. Y ahora yo digo las cosas sin ser grosero, porque no es lo que se dice, sino cómo se dice. Oiga, y hay gente que dice, uy, qué grosero que es, pero... ¿Verdad? pero... Qué grosería decirme grosero. Qué Voy grosería decirme grosero. Voy a leer el comentario de Lea, yo no quiero... El ya me voy de problema aquí. para mí... que es esa mala crianza. Perdón. El problema para mí no es que me llamen la atención, porque todos lo necesitamos en algún momento, sino el motivo. Muchas veces muestra más amor el que corrige cuando lo hace pensando en mi bien, que el que por temor no me lo dice. Exactamente. Eso es una forma de ser camaleón también, pero claro, hay que hacerlo con amor. Y yo tengo razón, dice Charlie. ¿Qué dice Charlie? Que yo tengo razón, dice que Dios ya está transformando a Aurea. Sí. No, Él la está transformando desde el momento en que la llamó. Desde hace mucho tiempo. Ella es, tiene un don. Como nos está Don Carlos, transformando, tiene un don. nos está transformando a cada uno de nosotros. Y así es, o sea, todos cumplimos Perdón. Todos cumplimos una misión en la tierra. Todos cumplimos una misión. Todos. Y todos en la esencia. Y todos, absolutamente todos, hasta los animalitos cumplen una misión en la tierra. Y la misión que cada uno de nosotros tiene Yo tengo algo. para Dios. Y principalmente yo digo que cuando nosotros aprendemos a reconocernos a nosotros mismos, vamos entendiendo cuál es la misión que Dios tiene para nosotros. El problema que yo tenía, porque ya estamos en los últimos 15 minutos, ya casi cerramos, el problema que yo tenía no era si le decía a las personas lo que era, o sea, me refiero, no era que si le decía a la persona era una mentira, no era una mentira, pero no estaba bien en la forma que lo hacía. Entonces, el asunto no es lo que se dice, sino cómo se dice. Lo que el Señor me enseñó a mí es que esa esencia no la quitó en mí. Porque si no, no podría pastorear, déjeme decirle. Porque por miedo a que la gente se vaya de la congregación, no le diría, estás caminando mal, estás actuando mal, eso que estás haciendo es incorrecto. Los que están aquí saben, me conocen. Los que están aquí, los que oyen después me conocen como pastor. O sea, yo no voy a venir y voy a callarme y a dejar que usted haga las cosas que está haciendo, cuando se supone que pertenece a un cuerpo donde a mí me toca pastorear las ovejas del Señor, que yo soy parte de esas ovejas, solo que me tocó dirigirlas, me tocó enseñarles. Yo no voy a dejar solamente por temor a que usted se vaya o a temor a que usted no me hable, yo le voy a decir a usted esto está mal, solo que diferente, no como lo hacía antes. Y de ahí es por eso que me ponen a mí al frente de negocio, me ponen a administrar, me ponen a hacer cosas, porque saben que no tengo ningún problema en decirlo. Lo que pasa es que antes hacía sentir mal a las personas. Y de verdad, si pudiera devolverme para pedirle perdón a todas las personas que hice sentir mal, lo haría. Solo que eso quedó en el pasado, ya hablamos de eso en una oportunidad. Voy a leer el comentario de María porque dice que ya lo había puesto y no lo había leído. Que dígame, María, dígame. Debemos de tratar de cada día ser íntegros, hacer lo correcto, aun cuando no nos están viendo. Aún más siendo creyentes, porque nuestro testimonio es el que habla de nosotros mismos. Eso debe ser pan de cada día. Y Lumbi me pone un pollito. Es que le gustan los pollitos. Y usted el otro día se lo mató y se lo frió. Es que a mí me gusta el pollito, pero frito. Frito, ¿no se acuerda? Que Lumbi dice que pone pollito porque es la ternura, dice él. Y usted ese día dice frito, lo quería el pollito de Lumbi. Pobrecito, ¿eh? Yo quería pollito frito, no estaba antojada. Pero frito, pero que esté recién hechito. Quiero leer unas notas para concluir. Estas, ¿Ya? sí, ya nos quedan 10 minutos y entonces vamos a ir concluyendo.
Ya, me dice, ve, ella le pasa a las que le pasan a muchas personas cuando estamos viendo un programa que nos gusta, ¿verdad? Voy a leer estos 7 puntos, creo, y después de esto, entonces, nos empezamos a despedir, porque nos queda la otra semana y vamos a hablar, dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué significa dejar? Porque no es dejarlos, no es abandonarlos, pero sí tiene un significado, y cuando usted quiere tener un matrimonio sólido, cuando quiere tener un matrimonio estable, cuando usted quiere tener un matrimonio realmente que sea un testimonio hacia las demás personas, necesita cumplir esto. Oiga lo que dice Noili. ¿Qué dice Noili? Yo tuve la oportunidad de ver la misericordia de Dios en Tony. Antes me dolía mucho cuando me corregía. Doy gracias a Dios por tu cambio. Noili, gracias. Gracias porque no voy a soltar ni una lagrimita porque estamos aquí, pero realmente muchas gracias por esas palabras. Realmente me bendicen y perdón por todas las veces que te hice sentir mal. Te amo, sabes que te amo. Pero mi hermanita es parecida a Tony. No, ella es una linda, A veces dice las cosas. Voy a decir cierro con esto. Yo la amo mucho. Dice así: hay muchas razones por las cuales las personas van a la iglesia. Pregúntese por qué usted va a la iglesia. Doris. Hay muchas razones por las cuales las personas leen la Biblia. Pregúntese por qué usted lee la Biblia. Hay muchas razones por las que las personas quieren vivir dentro del cristianismo. Pero esto no significa que se esté buscando a Dios. Puede que conozcamos el Evangelio desde la infancia. Puede que conozcamos de la Biblia e incluso que seamos predicadores, que seamos pastores, que seamos personas y aún así estar viviendo un engaño. Los cristianos podemos ser las personas más correctas desde lo religioso. Pero escuche dónde está el problema. Podemos ser celosos en cuanto a religión, pero aún así no tener el verdadero deseo de buscar a Dios. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que el Señor lo que dice a nosotros a través de Pablo, dice en Romanos 10:2, que ellos eran hombres celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no significa que yo sea un cristiano conforme a conocimiento y conducta humana. Debo de ser un cristiano no camaleón, no bajo la instrucción humana, sino la dirección del Espíritu Santo. Que me haga íntegro en cualquier parte donde vaya. Si digo que no se hace eso, no se hace eso ahí, allá o acullá. No importa si estoy en Costa Rica, si estoy en los Estados Unidos o estoy en China, me van a ver de la misma manera que me están viendo aquí. Así que nos quedan 5 minutos para que doña Marlene cierre y nos podamos despedir. Gracias. La otra semana estaríamos conversando de... Dejarás a tu padre y a tu madre. Y en la prédica vamos a hablar de la primer mentira de todos los tiempos. Dice Johnny que porque a Adrián le gustan los pollitos. Entonces le dice, los pollitos son un amor. Yo sé por qué él le dijo, dice, debe ser un amor, pero los pollitos... Los pollos de mi cazuela. No sé. Dori, sí... Bueno, no importa, la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a estar. Entonces, si Dios nos permite, tal vez pueda estar con nosotros desde el principio, Doris, pero claro, ahí queda grabado para que lo vea y lo disfrute. Jamie se ríe y me dice si pueden. ¿Qué temazo? Gracias. ¿Me puede decir Aurora y Natalia si pueden hacer algo? Sí, dijeron que sí. Perfecto, para que nos lo manden. Yo leí que sí. Yo no sé si estoy equivocada, Aurora, me corriges. ¿Qué iba a decir? Que terminamos. Que usted se despide. Que terminamos ya, hermanos. Se nos fue la hora y media. No seamos cristianos. Camaleón. José Rodríguez, analicémonos nosotros mismos, dejemos de ver a los demás y veámonos nosotros, así aprendemos a corregirnos. Amén, así es. Nos quedan 5 minutos para que usted se despida. No es el tiempo ni el control mío con respecto a los demás, es el tiempo y el control de Dios. Él es el que se quiere ir, doña Erna. Ve, ahora tratemos de hacerlo por Zoom, sí, tal vez los que estamos aquí, ¿quiénes dicen yo? Mandamos el Zoom, sí, sería interesante.
Así podríamos Vamos a hablar. ver, la otra semana voy a ver, Si voy a quieren hablar, si quieren se conectan ahorita. voy a hablar con Brian a ver cómo podemos hacer que se pueda participar y que si se suman otras personas dentro de esto, les llegue también la señal. Brian sabe un poquito más de esto que yo. Si no, ahorita yo lo convenzo, Aurea, para que si quieren nos conectemos. Yo no tengo nada que hacer hasta mañana. Es muy larga la noche todavía. Oiga, el programa tiene un inicio y el programa tiene un término. Sí, pero digo para conectarnos por Zoom. Si que no nos conectamos por Zoom, pero... Si me apoyan, denle el dedito arriba. Bueno, si quieren, por Zoom lo puedo Si poner quieren ahora por hace Zoom, ratito para que sigamos charlando. podemos Pero este programa se terminó Sí, sí. now. Denle dedito Yo, arriba. now, ya se los pongo en la iglesia, el Denle Zoom. dedito arriba si quieren. Hasta mañana, Noel, que Dios los acompañe, bendiciones, los amamos. Los amamos. Los amamos, Muchas gracias. Hasta luego. Y Camaleón, Cristiano Camaleón, de parecer, según él así, no me la sé muy bien, Apretamos ahí, doña Marlene. Nene. Como cantante mejor siga predicando. No sea tan bárbaro. Chao. Adiós.